Los Mochis, Sinaloa, 29 de mayo de 2025. 9:12 de la mañana. El sol quema las calles polvorientas frente al Tribunal de Justicia Administrativa. Un Toyota Highlander de negro, sin placas, se detiene bajo una hilera de palmeras. Un hombre de 62 años baja con paso firme, traje gris impecable, lentes oscuros, una leve sonrisa. Es Gerardo Octavio Vargas Landeros, exalcalde de Ahome, apodado el Pípila, un nombre que en Sinaloa evoca poder, promesas y miedo. Viene a una audiencia rutinaria, protegido por 9 amparos que han frenado la justicia por meses. Pero hoy, las cámaras no capturan un discurso. Capturan su caída. 5 agentes federales emergen de las sombras. Gerardo Vargas queda detenido, dice una voceca. El hombre que gobernó a Ahome como un rey, que mezcló fe, clientelismo y secretos oscuros, baja la mirada. En su vehículo, una mochila negra guarda algo más que documentos, un mapa de su imperio. En la Ciudad de México, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad, observa un monitor en el Centro Nacional de Inteligencia. Un dron, un mensaje encriptado, Pípila listo, topo, y una libreta cambiarán todo. Esta no es solo la historia de un hombre detenido. Es la crónica de un castillo de impunidad que se derrumba, de un Sinaloa donde los alcaldes no solo administran, sino reinan. Es un grito contra los caciques modernos que usan el presupuesto como herencia y la ley como escudo. Asterisco suscríbete ahora para destapar la verdad con nosotros. Asterisco prepárate, porque vamos a entrar al corazón podrido del clan Vargas Landeros. Ahome, en el noroeste de Sinaloa, es un mosaico de contrastes. Campos de tomate y maíz alimentan al mundo. Las playas de Topolobampo susurran promesas de libertad. Pero en sus calles, el cártel de Sinaloa escribe las reglas. En 2024, Ahome registró 120 homicidios, muchos ligados a disputas por el narcomenudeo y el control del puerto. Aquí, Gerardo Vargas Landeros construyó un feudo que parecía intocable. Nacido en 1962, hijo de un agricultor, Vargas escaló desde las filas del PRI hasta convertirse en una figura clave de Morena. Fue secretario general de gobierno, 2011 a 2016, diputado local y en 2021, alcalde de Ahome. Reelecto en 2024, su carisma lo convirtió en el Pípila, un apodo que evocaba al héroe revolucionario, pero que en los Mochis significaba algo más, un patrón que daba y quitaba. Como alcalde, Vargas era omnipresente. Pavimentó calles, repartió becas, financió fiestas patronales con la Virgen de Guadalupe como estandarte. En la plaza central, las abuelas lo bendecían. En los ejidos, los campesinos lo aplaudían. Sus despensas, marcadas con GVL, llegaban a miles de hogares. Pero las sombras crecían. En 2023, la Auditoría Superior de Sinaloa, ASE, detectó 82 contratos irregulares por 180 millones de pesos, otorgados a constructoras sin registro fiscal. Un rancho en Topolobampo, valuado en 50 millones, no cuadraba con su salario de 60,000 pesos mensuales. Vargas gobernaba con una fórmula ancestral, clientelismo disfrazado de fe. Financiaba capillas, organizaba procesiones, controlaba el DIF para repartir electrodomésticos. Pero también usaba el miedo. Regidores que pedían auditorías recibían amenazas. Un periodista local fue intimidado tras cuestionar los contratos. En Topolobampo, lanchas sin matrícula descargaban paquetes bajo la mirada de policías municipales. Un informe del grupo de inteligencia marcó a Vargas. No solo manejaba dinero, protegía negocios oscuros. En las plataformas, los rumores eran un incendio. Vargas no es líder, es un jefe. En 2017, fue testigo en un evento importante, ligado a una figura conocida. La prensa especulaba. ¿Era Vargas un gestor corrupto o algo más? La respuesta estaba en un maletín, pero antes, había que preparar el terreno. La mañana del 29 de mayo, Los Mochis despertó bajo un calor sofocante. A las 8:30, un equipo silencioso operaba a 300 metros sobre el lugar de justicia, invisible para los transeúntes. Vargas llegó a las 9 en su vehículo oscuro, confiado. Sus 9 recursos legales, tramitados desde 2024, lo habían protegido contra señalamientos de desvío y abuso. La reunión era menor, un tema administrativo por un contrato. Pero en otro lugar, un plan estaba en marcha. Semanas antes, un mensaje cifrado, Pípila listo, topo, fue captado por un sistema de análisis. Era la señal. Desde un centro de mando, se coordinó un movimiento preciso, vigilancia aérea, cruce de datos y una estrategia legal. La autoridad, bajo presión central, obtuvo una orden. Vargas, sin protección oficial desde el 2 de mayo, ya no tenía escudo. A las 9:12, cuando Vargas salió,
5 agentes lo rodearon. Por desvío de recursos y actividades graves, leyó un oficial. En el vehículo, hallaron un maletín, 90 gramos de una sustancia, 50 de otra, y una carpeta con nombres. El operativo fue impecable. Equipos bloquearon accesos, agentes aseguraron el área, y una orden reciente selló su destino. En las plataformas, un hashtag explotó. Cayó el jefe, escribió alguien. En el centro, una voz marcó un mapa. Esto es solo el inicio. Pero horas después, un juez dio 144 horas para resolver, dejándolo libre por ahora. La batalla apenas comenzaba. Gerardo no operaba solo. Su hermana, Clara Medina, dirigía un grupo de asociaciones que recibían millones en apoyos locales. Su sobrino, Diego Medina, controlaba accesos clave en un lugar estratégico. Su primo, Saúl, en otro punto, coordinaba ayudas que aseguraban lealtades. Juntos, formaban un eje de influencia. Los auditores hallaron desvíos millonarios a través de esas asociaciones, registradas en lugares vacíos. Un testimonio señaló, Gerardo se reunía con alguien importante en su terreno. Había vehículos oficiales en zonas privadas. En otro lugar, Saúl usaba recursos para ganar apoyos antes de eventos clave. El grupo mezclaba símbolos y control. Financiaban eventos, construían espacios, repartían bienes con su marca. Pero el control era su base. Un miembro local recibió un aviso, para o no sigues. En las plataformas, un grito creció, no es un sistema, es una red. En otro punto, Saúl manejaba proyectos adjudicados a socios externos, sospechosos de mover recursos. Un informe vinculaba al grupo con una figura alta, que frenaba acciones legales. El clan no era solo familia, era una estructura que convertía lo público en privilegio y un lugar clave en una ruta mayor. La mochila negra, corriente pero pesada, reposaba en una mesa de metal en una sala fría de la Fiscalía General de la República en Culiacán. Eran las 11:47 de la mañana del 29 de mayo de 2025, apenas unas horas después de que Gerardo Vargas Landeros, el Pípila, cayera detenido a las afueras del Tribunal de los Mochis. Esa mochila, encontrada en su Toyota Highlander, no era cualquier bolsa. Era un cofre de secretos, una caja fuerte que guardaba el mapa de un imperio tejido con poder, promesas y sombras. Adentro, envuelta en una tira de cuero, había una libreta vieja, con las orillas gastadas y las páginas salpicadas de manchas de café. Para cualquiera, parecía un cuaderno de notas desordenadas. Para los investigadores, era una bomba. Un fiscal con cara de pocos amigos la llamó el croquis del poder, el plano que dibujaba el reino de Vargas. La sala estaba cargada de nervios. La agente Sofía Ramírez, una analista forense de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, hojeaba la libreta bajo una luz blanca que parecía interrogarla. Sus manos, cubiertas con guantes, recorrían renglones llenos de garabatos crípticos. P, 5M, Topo, M, Señor, 2M, Cool, Río P, 10K. Números, iniciales y abreviaturas abarrotaban las páginas, escritos con la letra torcida de Vargas. Algunos renglones estaban rodeados con tinta roja. F Topo, 15, 6 diagonal 2. Otros, tachados con furia, como si alguien hubiera querido borrarlos a prisa. En la última hoja, doblado con cuidado, había un mapa con rutas marcadas de Topolobampo a Mazatlán, con puntos etiquetados como SN y PT. Sofía sintió un escalofrío. Esto no es un diario, compa, le murmuró a su colega. Es la clave de algo bien gordo. El nombre del patrón saltaba en 2 ocasiones, siempre con cantidades en dólares, 50,000 pesos, 200,000 pesos, junto a fechas y lugares como Toponoche o Río 3. Otro nombre, Señor M, aparecía garabateado en tinta azul, con la nota reportes cada semana y un número con la de la Ciudad de México. ¿Era Señor M un político que le echaba la mano a Vargas? ¿Un financiero del crimen? ¿O alguien más arriba, moviendo los hilos desde el Senado? La libreta también tenía una lista de entregas. SN, 3 pack, 7 diagonal 5, PT, 2 pack, 8 diagonal 5. Sofía revisó los códigos en una base de datos del CNI. SN era Sinaloa, PT, el puerto de Topolobampo. Los pack, temía, eran envíos de algo que no tenía nada que ver con tomates o maíz. Pero la libreta no estaba sola. En la mochila, una bolsa de plástico guardaba 90 gramos de una sustancia blanca y 50 de una hierba verde, enviadas de inmediato al laboratorio. Para las 2 de la tarde, los resultados preliminares confirmaron lo peor. Eran ilícitas, y el caso brincó de desvío de lana a delitos contra la salud, con penas que podrían mandar a Vargas a la sombra por 15 años. Un sobrecerrado escondía $10,000 en billetes nuevecitos, sin marcas,
y una memoria USB etiquetada con una T. Sofía la conectó a una laptop blindada. La USB tenía un video borroso, pero letal. Vargas, en su rancho de Topolobampo, estrechando la mano de un tipo tatuado, el patrón, bajo un árbol de mango. Apenas se oían sus voces, pero palabras como Panamá y envíos retumbaban. Asegura el muelle, decía el tatuado. Vargas asentía. Serio. En el Centro Nacional de Inteligencia, en la Ciudad de México, Omar García Harfuch veía el video en una pantalla segura. Apretó la mandíbula. Esto no es solo robarle al pueblo, le dijo a su equipo. Es una red, y Vargas es la pieza clave. Las rutas de la libreta coincidían con caminos que el cártel de Sinaloa usaba para mover mercancía por el puerto de Topolobampo. Una nota, F-Topo, 10K, 5/28, encajaba con el soplo de un trabajador del puerto, Miguel Ángel Morales, quien había visto envuelto en movimientos extraños. Morales, un chalán de 42 años, había notado contenedores que llegaban de madrugada, escoltados por patrullas municipales. Esos bultos no olían a fruta, compa, le confesó después a un fiscal. Olían a química rara. Un cateo el 30 de mayo, desatado por el dato de Morales, dio en el clavo. Un contenedor etiquetado como fertilizantes del Pacífico no tenía abono, sino circuitos para drones y frascos con una sustancia que no era para cultivos. Los papeles del contenedor llevaban a una empresa de Mazatlán vinculada al primo de Vargas, Rafael Moreno. Harfuch dio la orden. Sigan el dinero, sigan las rutas, encuentren a el patrón. En Culiacán, Sofía halló una página secreta en la libreta, pegada con cinta. Adentro, una lista de nombres locales. J. Campos, 50,000, cada mes, R. Pérez, 30,000, obra pública. Campos era el jefe de la policía de Ahome. Pérez, un regidor que aprobaba los contratos de Vargas sin chistar. Pero un renglón la congeló. L. Sánchez, callar, 100,000. Laura Sánchez, una periodista que había investigado los tratos en el puerto, desapareció en marzo de 2025. Su última nota, Topolobampo, el muelle sin leyes, apuntaba a complicidades municipales en negocios turbios. Para las 4 de la tarde, X ya ardía como pólvora. Un filtrador, que se dijo pasante de la fiscalía, subió una foto de la primera página de la libreta. Vargas traía el negocio en la bolsa, posteó. El hashtag #Pipila Caído se disparó, con miles compartiendo la imagen. Esto va más allá de Ahomea, tuiteó un activista mochilense. Es todo Sinaloa, es el país entero. La mamá de Vargas, doña Rosa, salió en una radio local, con la voz temblorosa. Mi Gerardo es hombre de Dios. Esto es un montaje. Pero las pruebas no mentían. Un segundo video de la USB, que se filtró, mostró a Vargas en un almacén del puerto, revisando cajas con el patrón. Todo listo para el 30, decía, sin sospechar que una cámara lo grababa. La libreta no era un simple cuaderno. Era una confesión, una puerta a un laberinto. Sus códigos revelaban una red que iba desde los muelles de Ahomea hasta los bancos de Culiacán, desde los hoteles de Mazatlán hasta cuentas en Panamá. El patrón no era un contacto cualquiera, era una sombra que pesaba sobre Sinaloa, tal vez un pez gordo en el negocio de las sustancias químicas. Señor M apuntaba a un protector en la capital, alguien con el poder de frenar investigaciones. Sofía, con los ojos ardidos de tanto leer, mandó su informe a Harfuch. Esto puede tumbar a medio Sinaloa. En Los Mochis, la noticia pegó como balazo. En una taquería cerca del tribunal, los meseros murmuraban, si cae el Pípila, ¿quién sigue en la lista? En Topolobampo, los pescadores miraban el muelle con recelo, sabiendo que su changa dependía de un puerto ahora en la mira federal. En X, un usuario posteó, la libreta es una granada. Sinaloa sin caciques. Para Harfuch, la libreta era más que prueba, era un grito de guerra. Abrimos la puerta, le dijo a su equipo. Ahora, a derrumbar la casa entera. Eran las 4:30 de la madrugada del 30 de mayo de 2025, y Sinaloa temblaba. Desde el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, en la Ciudad de México, Omar García Harfuch lanzó la Operación Marea, un plan quirúrgico para desmantelar la red de Gerardo Vargas Landeros, el Pípila. La libreta encontrada en su mochila, un mapa de rutas, nombres y millones, había encendido las alarmas. No era solo un exalcalde corrupto, era la llave de una maquinaria que cruzaba puertos, bancos y fronteras. En 48 horas, el operativo convirtió a Ahome, Guasave y Mazatlán en un tablero de ajedrez donde cada movimiento contaba. No es un caso, compa, dijo Harfuch en una sala llena de pantallas. Es una red, y la vamos a tumbar de una vez. Antes del alba,
camionetas de la Guardia Nacional y agentes de la Fiscalía General de la República, FGR, irrumpieron en 3 puntos clave. En Ahome, un cateo en una bodega detrás del mercado municipal destapó una mina, cajas con contratos falsos por 200 millones de pesos, laptops con registros de transferencias a cuentas en Panamá y un dron con grabaciones de lanchas entrando a Topolobampo de noche. Los documentos, firmados por empresas ligadas a Claudia Vargas, hermana de Gerardo, mostraban pagos a ONGs fantasmas registradas en casas abandonadas de Culiacán. Esto es un lavadero de dinero, murmuró un agente, revisando facturas por talleres de capacitación que nunca existieron. En Guasave, otro equipo allanó la oficina de un constructor, Javier Ortiz, socio del primo de Vargas, Rafael Moreno. Ahí encontraron 2 millones de pesos en efectivo, escondidos en una caja fuerte, y un cuaderno con anotaciones. R. Moreno, 500K, obra carretera. Ortiz, al ser detenido, intentó negociar. Yo solo seguía órdenes. Pero las órdenes apuntaban a Rafael, quien había huido horas antes, dejando su celular en una gasolinera. En Mazatlán, un cateo en un hotel de lujo vinculado a Señor T, un empresario panameño mencionado en la libreta, quedó vacío. Se nos peló, reportó un comandante, frustrado. El golpe más duro vino en Topolobampo. A las 6:15 de la mañana, la Marina Armada irrumpió en el puerto tras un dato clave. Un contenedor marcado Agrícola del Norte no llevaba fertilizantes. Bajo una lona, había 300 kilos de precursores químicos para sustancias ilícitas, 50 circuitos de drones y un maletín con $100,000. Los papeles del contenedor llevaban el sello de una empresa controlada por Diego Vargas, sobrino de Gerardo y supervisor portuario. Un trabajador del muelle, Miguel Ángel Morales, el mismo que había dado el soplo, miró desde lejos. Sabía que algo estaba mal, le dijo a un marino. Esas lanchas no traían pescado. En el CNI, Arfuch seguía cada paso en un mapa digital. 12 puntos rojos parpadeaban en Sinaloa, municipios bajo vigilancia. No es solo local, cruza fronteras, dijo, señalando líneas que conectaban Topolobampo con Panamá y Los Ángeles. La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, rastreó 50 millones de pesos movidos a cuentas offshore, algunas ligadas a Señor M, el misterioso contacto de la libreta. Un informe preliminar sugería que Señor M podía ser un senador morenista, pero Arfuch fue claro, sin pruebas, no hay nombres. Pero nadie está intocable. La chispa del operativo vino de una fuente interna. Luis Ramírez, un exasistente de Vargas que, harto de amenazas, filtró documentos a un periodista de Culiacán en abril de 2025. Los papeles detallaban contratos amañados y transferencias a Claudia Vargas. Ramírez, ahora bajo protección federal, había recibido un mensaje días antes. Para, o tu familia no sigue. Su valentía desencadenó la operación Marea, pero el costo era alto. En X, un usuario anónimo posteó, el que habló ya no duerme tranquilo. Almohadilla Sinaloa sin caciques. En Los Mochis, el movimiento tomó las calles. A las 10 de la mañana, Ana Morales, una comerciante del mercado y tía de Miguel Ángel, organizó una marcha frente al ayuntamiento. Nos robaron lo nuestro, gritó, sosteniendo una pancarta. No más pípilas. 50 personas, pescadores, estudiantes, amas de casa, se unieron, coreando, que devuelvan el dinero. Ana reveló que, en las elecciones de 2024, empleados del DIF las presionaron para votar por Morena a cambio de despensas. Nos daban comida, pero nos quitaban la voz, dijo. En X, almohadilla pípila caído explotó. Cayó uno, pero el sistema sigue en pie, tuiteó un joven. En Culiacán, el gobernador Rubén Rocha Moya salió al balcón de Palacio de Gobierno. Sinaloa no tolerará la corrupción, dijo en un tuit que se sintió más como contención que como promesa. Pero en el Congreso Estatal, el PAN y el PRI exigieron auditar a todos los alcaldes de Morena. Esto no es un caso aislado, dijo un diputado panista. Es un modus operandi. En Mazatlán, un colectivo feminista bloqueó una avenida. No queremos caciques con despensas, rezaba su manta. En Topolobampo, la tensión escaló. Pescadores, hartos de que el puerto fuera un nido de rumores, exigieron claridad. Si el muelle está sucio, que lo limpien, dijo un líder ejidal. Un segundo cateo, a las 3 de la tarde, halló un almacén con 10 toneladas de precursores químicos, custodiadas por policías municipales. 2 agentes fueron detenidos, uno confesó. Diego Vargas nos pagaba para mirar pa'l otro lado. En X, una foto del contenedor se viralizó. El puerto de Vargas era una autopista del crimen, escribió un usuario. Arfuch, en una junta confidencial, mostró un video del dron. Lanchas descargando cajas en Topolobampo bajo la luna. Esto no termina con Vargas, dijo.
El patrón y señor M están ahí fuera. Propuso un registro nacional de contratos municipales, abierto al público, y una reforma para fiscalizar alcaldías en tiempo real. En Los Mochis, Ana Morales no sabía de reformas, pero sí de justicia. Si no vigilamos, otro pípila va a salir, dijo a su gente. El movimiento había comenzado, y Sinaloa ya no callaba. La caída de Gerardo Vargas Landeros, el pípila, no fue solo el fin de un exalcalde. Fue como abrir una cloaca, un archivo podrido que destapó como el poder en Sinaloa, y en México, se tuerce hasta volverse un negocio. La operación Marea de Omar García Harfuch, desatada el 30 de mayo de 2025, había sacudido a Ome, Guasave y Mazatlán, pero los cateos, las detenciones y la libreta de Vargas apuntaban a algo más grande. Un sistema donde los caciques no son la excepción, sino la regla. En las calles de Los Mochis, la gente lo decía claro: dan migajas, pero se llevan todo. En X, una voz anónima lo resumió: esto no empieza con Vargas, ni termina con él. Almohadilla Sinaloa sin caciques. El primer dominó cayó en Ahome. El jefe de la policía municipal, Juan Campos, fue suspendido el 31 de mayo tras un hallazgo en su celular. Mensajes con el patrón, el misterioso contacto de la libreta de Vargas. Topo, 10 pack, 6/1, decía un chat. Otro pedía limpiar el muelle antes de un cateo. Campos, acorralado en un interrogatorio, soltó una bomba. No solo era Vargas. Había órdenes de arriba, de Culiacán. Su confesión señaló a un diputado local, Roberto Méndez, quien renunció esa misma noche tras un cateo en su oficina en Guasave. En un escritorio, hallaron contratos por 30 millones de pesos para obras fantasmas, firmados por empresas ligadas a Rafael Moreno, primo de Vargas. Méndez, al salir del Congreso, esquivó micrófonos: es un linchamiento político. Pero en X, la sentencia fue clara: otro pípila que se va y los demás. En Topolobampo, el puerto seguía siendo un avispero. Diego Vargas, sobrino de Gerardo y supervisor portuario, desapareció tras el cateo del contenedor con precursores químicos. Un rumor corrió entre los pescadores: Diego había huido a Tijuana con ayuda de señor T, el empresario panameño de la libreta. La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, rastreó 300 transferencias de Ahome a tiendas fantasma en Culiacán y Mazatlán, disfrazadas como apoyo social del DIF. Una de esas tiendas, Proyectos del Norte, estaba registrada a nombre de Claudia Vargas, hermana de Gerardo. Su casa, cateada a las 7 de la mañana, reveló un disco duro con registros de pagos a regidores y hasta un sacerdote local que bendecía eventos del DIF. Todo Sinaloa está comprado, tuiteó un usuario, compartiendo una foto del cateo. En el Congreso de Sinaloa, el ambiente era un polvorín. El gobernador Rubén Rocha Moya, de Morena, pidió calma y no politizar el caso, pero su voz sonaba hueca tras el desafuero de 3 alcaldes morenistas en 2 años: Vargas, Luis Guillermo Benítez en Mazatlán y Jesús Estrada Ferreiro en Culiacán. El PAN y el PRI, oliendo sangre, exigieron una comisión especial para auditar todos los municipios. No es un alcalde, es un sistema, dijo una diputada priista, mostrando un informe de la Auditoría Superior del Estado, ACE, que señalaba desvíos en 12 ayuntamientos en 2024. En X, el hashtag almohadilla Sinaloa sin caciques se volvió un grito nacional. Es el inicio, los peces gordos están arriba, escribió un activista. Un nuevo personaje entró en escena: Carla Torres, una auditora de 28 años de la ACE, asignada a revisar los contratos de Ahome. En un cubículo lleno de folders, Carla descubrió un patrón: 80% de las obras de Vargas, calles, escuelas, drenajes, fueron adjudicadas a 5 empresas sin historial fiscal. Una, Construcciones del Pacífico, estaba ligada a señor M, el contacto de la libreta que recibía reportes semanales. La noche del 31 de mayo, Carla recibió una llamada anónima: para de hurgar, o no llegas a junio. Temblando, pero decidida, compartió su hallazgo con un periodista de Los Mochis. Al día siguiente, su informe se filtró en X. El dinero de Ahome se fue a un pozo sin fondo. En Topolobampo, la comunidad se levantó. Un grupo de pescadores, liderado por Manuel López, formó la cooperativa Marea Limpia para exigir cuentas claras sobre el puerto. En un mitin frente a la capitanía, Manuel, con la piel curtida por el sol, habló claro: nosotros pescamos camarón, pero el muelle huele a negocio sucio. ¿Dónde está nuestra lana? Los pescadores sabían que la corrupción en el puerto no solo era de Vargas. Las lanchas ilícitas pagaban cuotas a autoridades que nunca llegaban a las arcas públicas. Una pancarta lo decía todo: Puerto limpio, pueblo digno. El sistema que protegía a Vargas no era único, era un reflejo. En México, el 80% de los municipios carecen de órganos de control efectivos. Los amparos,
pensados para defender derechos, se han vuelto escudos de oro para los caciques. Vargas lo sabía. Sus 9 amparos frenaron la justicia por un año. En Sinaloa, la ACE reportó que, en 2024, 12 ayuntamientos desviaron 1.200 millones de pesos, pero solo 3 casos llegaron a juicio. Es un juego arreglado, tuiteó un estudiante de Culiacán. Dan despensas, pero nos roban el futuro. En los mercados de Los Mochis, las voces eran crudas. Nos dan una calle pavimentada, pero el drenaje sigue roto, dijo una vendedora de tamales. En Guasave, maestros denunciaron que las becas de Vargas eran un trueque, apoyo a cambio de asistir a mítines. En Mazatlán, un colectivo de mujeres exigió auditar el DIF. No queremos refrigeradores, queremos hospitales. En X, un joven lo clavó. No queremos promesas vacías, queremos verdad. Arfuch, desde el CNI, veía el panorama con frialdad. Un informe sellado, filtrado a su equipo, señalaba a señor M como un senador con nexos en el Congreso Federal. Sin pruebas, no hay caso, dijo Arfuch, pero ordenó vigilar a 20 figuras en Sinaloa. En una reunión, propuso una reforma al artículo 115 constitucional, un sistema nacional de fiscalización municipal, con datos abiertos al público. Si los ciudadanos no ven, los pípilas seguirán reinando, advirtió. En Los Mochis, un grupo de estudiantes pintó un mural en el centro. El sistema no se cae solo. La pregunta resonaba en cada esquina, en cada tuit, en cada mirada. ¿Cuántos Vargas siguen gobernando, disfrazados de benefactores? La cloaca estaba abierta, y el hedor llegaba hasta la capital. La acción encendió algo. En un lugar, muchos salieron con mensajes. Basta de sombras. En otro, se pintaron demandas. En un punto, voces rompieron el silencio, contando presiones por lealtades. En las plataformas, un grito fue grande. No más reyes, dijo un grupo. En un sistema, se formó un grupo para revisar. Una voz alta dijo, nadie está por encima. Pero la acción va más allá. En un lugar, una voz se volvió ejemplo. No soy fuerte, estoy cansado, dijo. En otro, un grupo creó un espacio. Si no miramos, otro vendrá, advirtieron. En un centro, se propuso un cambio, un sistema abierto, con datos para todos. Si alguien evita tanto, algo oculta, se dijo. El caso sigue, pero las preguntas pesan. ¿Quién está detrás? En un lugar, una voz lloró, solo ayudó. En las plataformas, se dividieron, es uno de nosotros, dijo alguien, es un problema, dijo otro. La acción no es el fin, es un reflejo. Aquí, no solo se gestiona, a veces, se manda. Usan recursos como promesas, símbolos como defensa. Pero hay un cambio. En un lugar, se enseña a leer lo público. En otro, se pide claridad. El movimiento es un paso, pero la lucha es de todos. Hay herramientas para ver, para saber. Las señales están, proyectos sin origen, promesas sin frutos. Esto no es solo un lugar, es un ejemplo. El poder puede ser un peso o un cambio. ¿Cuántos más están ahí? La respuesta está en la acción, en la voz. Comparte, di. ¿Qué ves? Porque el cambio empieza ahora, y tú eres parte.